última vez para saber que todo está funcionando bien. Les pregunto si me escuchan bien. Perfecto. Sí, maestro, se escucha bien. Perfecto, todo bien. Vale. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta sesión. Voy a para ello compartirles mi pantalla. Y entonces bueno, listo. Esta sesión me parecería muy importante hacerla como similar a la que hicimos la vez pasada. Eso quiere decir abordar un poco como la presentación, las diapositivas que tengo pensadas, pero también en paralelo poder ir respondiendo algunas preguntas específicas de los trabajos. Me alegra ver que en esta ocasión hay un poco más de personas conectadas, entonces no podríamos concentrarnos tanto en un solo trabajo, pero sin duda creo que podemos resolver las dudas de la actividad, quizás incluso particularmente ejemplificando los trabajos de cada una y de cada uno y conversando pues sobre qué pasa en esta última fase. Vamos a empezar a resolver dudas casi que desde la segunda diapositiva de la presentación. He llamado a esto el registro y espacialización de la máquina, de una manera digamos muy similar a como está enunciada la fase 5. Y yo creo que la pregunta aquí tiene que ver con los resultados del proceso de experimentación. Es importante destacar aquí cómo en el arte contemporáneo, en el lugar en el que siento yo aún nos ubicamos, pues la obra o el resultado final del proceso de creación no siempre está contenido en una imagen final, es decir, no siempre el resultado de un proceso de investigación y de investigación-creación, como ustedes ya van a ver tal vez más profundamente cuando estén haciendo el trabajo de grado, son solamente las imágenes que se producen, o es solamente como la obra, por decirlo de alguna manera, como se entiende tradicionalmente, sino que la obra puede ser el proceso mismo de creación o la interacción con las personas que estuvieron con nosotros en ciertas acciones, o puede ser lo que se estuvo pensando, digamos, desde la idea del arte conceptual y ampliado un poco también a esto del dibujo expandido, pues la obra no es solamente, digamos, un objeto o una cosa, sino que puede ser una serie de procedimientos. Y en este sentido, esa serie de procedimientos, acciones, pues tienen que pensarse cómo ocupan un espacio, es decir, cómo se presentan, cómo circulan, cómo nosotros mostramos o lo que es la obra finalizada o lo que es todo el proceso de la realización, digamos, de esa obra. Entonces, para ello, yo creo que lo más importante es tener en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, al día de hoy, después de todo lo que ustedes han venido realizando en el curso, de los procesos tanto de experimentación, digamos, con qué es la máquina, cómo dibuja la máquina y cómo podríamos generar una expansión de esa acción de dibujo, evaluar qué es lo más relevante de mostrar en ese proceso de experimentación y dibujo. Entonces vamos a ver como tres puntos distintos o tres posibilidades que yo creo que pueden mezclarse, digamos, entre sí en el momento de presentar el trabajo. Y para eso creo que el reconocimiento fundamental es dónde está la potencia de lo que yo quiero mostrar. Eso es una cosa que conversábamos con Luis en la última web conference, y era qué es lo más importante del proceso, ¿sí? ¿Qué es lo más importante de la experimentación? Entonces en ese momento hablábamos de quizás el silencio que se crea alrededor de la acción que estoy tomando, o directamente el material, no sé, del fuego y su comportamiento, así como que puede haber unas cosas más importantes que otras, y en ese reconocimiento pues va a ser, o ese reconocimiento va a ser el que nos diga qué escoger, qué mostrar y por supuesto cómo mostrarlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, la actividad tiene dos momentos, uno como todo el proceso de espacialización, de muestra, de montaje en un lugar que puede ser público o privado, que puede ser un lugar que ustedes consigan, pero también podría ser su casa, si ustedes limpian un poco el espacio. Un segundo momento que por supuesto es cómo se registra eso, ¿no? Cómo se registra eso y cómo yo leo eso que estoy haciendo allí. Y de ahí se deriva una pequeña reflexión, un texto. Entonces ahí están como esas dos etapas como de un solo momento que sería poder circular o evidenciar este ejercicio de investigación y de creación que ustedes han hecho con la máquina. No sé si así directa y abiertamente tienen preguntas sobre la actividad, sobre qué hay que hacer, cómo hacerlo, o
condicionantes o preguntas que puedan dirigir, digamos, esto que vamos a hablar hoy en la web, que quieran proponer. ¿No? Bueno, bien. Entonces voy a seguir con el tema y en la medida que ustedes quieran participar o tengan dudas de su propia máquina o de su propio proceso, pues pueden hacerlas. Entonces me parece que hay como tres condiciones, ¿no? Que las enunciaba aquí. La imagen, el proceso o un poco la acción o la interacción, que las enunciaba aquí en este primer punto, ¿no? Que es lo más relevante de mostrar. Entonces vamos a hablar un poquito pegados también desde estos artistas que ya hemos visto un par de veces en el curso, como el dibujo expandido, y de cómo finalmente espacializan o muestran su trabajo. Entonces, el primer ejemplo, que yo creería que podría ser el más, digamos, tradicional, entre comillas, sería hablar del trazado. En el caso, digamos, de lo que venimos hablando, es cómo traza la máquina en el espacio, es decir, qué formas puede hacer en una superficie u otra, o no se puede hacer en la tierra, en un papel, en un sustrato, en alguna materialidad, el trazado o la imagen también como una pieza final del proceso de creación. Entonces, dense cuenta que al final siempre hay una imagen, ¿no? Al final siempre hay una imagen, pero no siempre, y es lo que estoy intentando sostener en el fondo, no siempre la imagen es lo más interesante para mostrar o lo más potente del proceso artístico o de creación. Entonces vamos a empezar por un lugar donde efectivamente la imagen puede ser lo más interesante porque en ella se contiene el proceso y el procedimiento que se ha realizado y ese procedimiento es, digamos, muy transparente o muy evidente para cualquiera que la vea. Quiero mostrarles entonces la obra de Big Muniz. Big Muniz es un artista brasilero que se mueve en medio de la fotografía y diría yo como esta idea del dibujo con materiales diversos y realiza una serie de piezas con materiales comestibles. Entonces, por ejemplo, este dibujo, que es un dibujo hecho en chocolate, como en base a una fotografía de una multitud, donde yo creo que es fácil, digamos, si uno ve la imagen puesta y ve la ficha técnica que le diga como esto es chocolate sobre papel, pues uno empieza a darse cuenta y no es tan difícil sostener la idea de que esto es chocolate. Entonces Big Muniz lo que hace es representar ciertas imágenes de la historia del arte y construye también otras fotografías, como digo, él se mueve entre el dibujo y la fotografía, entonces construye con estas materialidades unos dibujos basados un poco en la historia del arte, pero también en las realidades, a veces, y denuncias políticas brasileras, o también en un sentido como mundial de problemas como la pobreza, como la guerra, como los dispositivos móviles, la viralidad y demás. Construye unas imágenes que dialogan con estos materiales, en estos dos casos que estamos viendo, el anterior y este, el chocolate, y luego lo fotografía. ¿Sí? Y la fotografía es lo que se presenta. Big Muniz hizo una exposición aquí en el museo, en el MAMO, en el Museo de Arte del Banco de la República, en Bogotá, un poco que está asociado a la Luis Ángel Arango, y lo que se presentaban eran las fotografías de estos trabajos de Big Muniz. Entonces se vuelve muy importante, volvemos al asunto del registro, está la imagen, pero ustedes no van a presentar la imagen, ¿sí? Porque ustedes se comunican con nosotros y con los compañeros en el caso de la virtualidad a través del registro. Entonces sería muy importante construir cómo son las imágenes o las fotografías de esos dibujos para subirlas, teniendo en cuenta que en este primer caso entonces lo importante es el dibujo mismo, es decir, el resultado de imagen del proceso de experimentación y de investigación, creación con la máquina. Uno podría pensar que la máquina es, pues, no sé, chocolate, por ejemplo, o el material que está experimentando es el chocolate, y al final se derivan en unas imágenes, y esas son las imágenes, digamos, que se muestran. Aquí hay otros dos ejemplos de la obra de Big Muniz, este que es Soldados de Juguete del 2013, en lo que él hace es acumular como una serie de piezas pequeñas de soldados de juguete y arman este retrato como de un niño muy joven que está pues vinculado como a un proceso de guerra, no me acuerdo si es de Vietnam o de qué, pero coge ese retrato que él mismo toma y lo transporta a este dibujo de soldaditos de guerra, ¿no? De soldaditos de plástico. Entonces vean cómo la imagen finalmente es lo más importante de este proceso, es decir, para dejarlo claro, no nos interesaría ver tanto a Big Muniz acomodando los soldaditos uno al lado del otro, generando como el trazado, porque lo importante al final es la potencia que tiene esa imagen en sí misma, es decir, el retrato del niño hecho con soldados es lo que es
fundamental de la obra y lo que la constituye. ¿Eso es una decisión de quién? Pues del propio Big Muniz. Él podría pensar que su obra es una instalación escultórica de estos objetos, podría pensar que su obra es el procedimiento de estarlos colocando o el procedimiento de pintar con esta mermelada o con Arequipe la Mona Lisa, pero la decisión es como pensar que la obra es la fotografía, ¿sí? Y cómo luego se mueve como fotógrafo o como artista contemporáneo con esa obra es un asunto de él. Entonces, esa es la primera decisión que ustedes deben tomar, tanto en este ejercicio del curso de dibujo espacialidad, siento yo, que como en su vida como artistas profesionales, ¿no? ¿Qué del proceso que ustedes llevan a cabo es la obra? ¿Sí? Y eso lo van decidiendo ustedes, que es lo que tiene un valor tanto en el caso de este tipo de fotografías, pues económico, reproducible, vendible, pero también que tiene un valor, digamos, teórico y artístico para ser mostrado. Entonces, claro, en esa vía, una de las cosas más importantes cuando es la imagen, la que tiene un valor fundamental, la primera pregunta es cómo yo pongo la imagen en el espacio. Y ahí empezamos a hablar entonces de esa idea de espacialidad o espacialización. Entonces, para ello me quiero referir a la obra de otro artista que también está mucho en los referentes del curso, que es César del Valle, un artista paisa, creo que es de Medellín, que trabaja un poco como creo que es de los trabajos más evidentes como en esta vida del dibujo expandido, ¿no? Porque él trabaja manipulando el papel. Tengo como otros ejemplos de la obra de él, claro, trabaja manipulando el papel y haciéndolo dialogar entonces con el espacio de la pared. Entonces es un primer acercamiento, digamos, a romper la estructura como de la imagen, ¿no? Como que todo está contenido en la imagen. César del Valle plantea un diálogo de la imagen con el espacio. Hay unos materiales en la unidad 1 que tienen que ver como con eso y que lo presentan. Y entonces es como ese papel arrugado con el dibujo hiperrealista se coloca sobre la pared. Si ustedes revisan la obra de César del Valle, en algunos momentos él dibuja literalmente sobre la pared, sobre algunas esquinas, o deciden a qué altura poner estos papeles. Por ejemplo, esta imagen de la derecha, donde lo que vemos es el papel roto y el dibujo está hecho sobre la pared, pues entonces ahí hay una cosa donde se empieza a fundir la imagen con el espacio. Entonces, dentro de esta posibilidad en la que ustedes consideran que es la imagen, el trazado, la forma final, la obra, el diálogo que tienen que pensar o hacer es cómo eso se pone en el espacio y registrar ese espacio, ¿cierto? Como cómo se ve esto emplazado, cómo se ve en un lugar expositivo, cómo dialoga el espacio y la imagen, de todas maneras como en la obra. ¿Listo? No sé si hasta allí tienen alguna duda o alguna pregunta, ya para pasar como a una cosa un poco más instalativa. Adelante, Luis. Hola maestro, buenas. La instalación de la obra tiene que ser algo real o podemos hacer una simulación con la obra a partir de renders en el espacio donde nosotros visualizamos realmente la obra, si no es un espacio al que tengamos acceso. Pues yo le pediría ambas, es decir, es fundamental ver de pronto cómo usted piensa que podría estar la obra en un espacio, cómo acercarse a un espacio. Si digamos, hay claro, como una proyección o una idea de que hay un determinado lugar donde la obra adquiriría un valor grandísimo, pues le propondría hacer también el render. Pero el ejercicio, digamos, de la tarea, entendiendo que estamos en la línea, digamos, de profundización como de gráfica y pintura, que es un poco más como matérica, análoga, como espacial, pues sí sería llevar al espacio real, al espacio, digamos, concreto, físico, un poco la obra y el proceso de instalación. Entonces podría haber un acercamiento, digamos, menos potente, que usted dijera, bueno, esto iría sobre una pared o iría de esta manera en el espacio, pero luego quisiera que el espacio fuera este. Podría presentar ambas cosas, ¿sí? Pero no podría quedarse solo en el render, que es muy importante, yo creo, ver materialmente las cosas, ¿vale? Vale, gracias, maestro. Sí. Entonces, si hay una idea como de la mejor manera posible sería esta y quiero presentar el render, está muy bien, es válido, pero es fundamental generar un Hola. ejercicio de espacialidad. Hola, Alexandra, adelante. No, profe, entonces, digamos, lo que yo estoy entendiendo es que tomamos nuestra obra, la ubicamos en un espacio en el que nosotros creemos que es donde podemos hacer la presentación y
y partiendo de esa ubicación, de ese espacio, hacemos un video y ese video pues obviamente hacemos como la presentación de dónde nos gustaría que estuviera la obra. Sí, sí, puede ser eso, digamos. Ese video que usted lo llama un video puede ser un registro, no necesariamente tiene que ser un video, podría ser un registro fotográfico. Creo que en la mayoría de los casos, pues el video ayuda mucho más como a entender cómo se ubican los elementos, cómo dialogan entre sí, porque en muchos casos esta escogencia no implica, y es lo que vamos a ver ahorita, no implica solamente la imagen o el dibujo final, sino que pueden haber otros materiales. Pero sí, la idea es llevarlo a un espacio, que podría ser el espacio, digamos, podrían ustedes limpiar un poco, desocupar una parte, una esquina, una pared de su casa para hacer esa proyección o ese montaje, o podría ser el espacio público, o podría ser un lugar. Hay un par de personas que me han escrito concretamente cómo estoy gestionando este lugar, que me parece maravilloso, pues excede un poco como el planteamiento del curso, pero si pudieran llevarlo a un lugar ideal de presentación, pues estaría muy chévere, ¿no? Ah, bueno, perfecto, gracias. Listo. Entonces, no sé si hay otra pregunta al respecto. Bueno, como les digo, pueden abrir el micrófono en el momento que quieran y preguntar. Entonces, aquí vendría una cosa que yo llamaría como tal vez otro paso, ¿no? Un paso un poco más allá en esta lógica de la imagen y el espacio. Entonces, claro, una cosa es poner la imagen en el espacio y otra que hemos visto es cuando la imagen ocurre en el espacio como tal, ¿no? Que está entre esta dimensión que hemos hablado mucho del dibujo expandido y la instalación. Cómo el espacio se vuelve la obra. Entonces, para eso quería mostrarles nuevamente la obra de Regina Silveira, que la hemos visto un par de veces, pero ahora en clave de cómo ella va haciendo esa gestualidad o cómo va necesitando y utilizando el espacio. Entonces, hemos visto ya un par de obras de ella que están como en esta lógica, ¿no? De las sombras que se toman el espacio. Vean cómo usa, por ejemplo, aquí y así el taburete, el pedestal y el objeto como para generar todo el dibujo. En otras obras lo que hace es como justo dejar el pedestal vacío y crear la sombra de un objeto o algo así. En otras vean cómo toma, digamos, las paredes, casi que la pared blanca y ahí instala o realiza la pieza. Entonces, estas son piezas donde el espacio es fundamental para el funcionamiento y expansión de la imagen, ¿no? Es decir, esta imagen no sería para nada lo mismo si no tuviera esta escala, si no tuviera este anamorfismo, sí, como esta deformación de las sombras a partir del objeto. Si ustedes revisan más la obra de Regina Silveira, se darán cuenta como de ese carácter de la instalación y el dibujo expandido en ella. Y aunque digamos en estas que estamos viendo a la derecha todavía hay una acción muy tradicional, que como les digo puede ser que haya una acción directa en la pared, que haya un diálogo entre la imagen y la pared, como en la obra de César del Valle, pero puede que también el espacio modifique cómo la obra se presenta o qué es lo que pasa con la obra. Entonces, dense cuenta un poco de cómo aquí hay dos maneras de instalar la misma obra de Regina Silveira. La de la izquierda, en la que esta es una serie en la que ella, pues, como se dan cuenta, desarrolla estas grandes piezas como, me imagino que son como proyecciones de fotos, o esto será como contact o plotter de corte, en el que pone estos como bichos. Y en la propuesta de instalación de la izquierda, pues lo que hace es como ubicar esta mesa, ¿no? Como una cosa que genera un espacio lleno de cosas, intrusivo, un poco barroco, alrededor de las imágenes de los insectos, y luego en el centro pues ubica una serie de materiales que entiendo yo en esta pieza son como preciosos, ¿no? Como unas vajillas, unos objetos metálicos. Hay una crítica grande de Regina Silveira sobre la colonización portuguesa en Brasil, y hay toda esta cosa de lo salvaje, ¿no? Lo animal, lo salvaje, en este caso los insectos, y luego toda esa delicadeza de la corona portuguesa con sus materiales, con estas cosas como muy refinadas de la loza. No sé, también quizás algunos han visto como los azulejos, que es una cultura como cerámica que llevó también Portugal al Brasil. Entonces empieza a haber como una crítica a eso, y la crítica se genera alrededor de romper el espacio con esa pieza central o esa mesa central. Ustedes también podrían pensar esos diálogos, ¿no? Con la imagen grande y dialogar, no sé, en este caso con la bitácora, con el video, con algunos textos o audios que ustedes hayan construido. Eso puede ser parte de la instalación. Pero sobre todo vean cómo en la imagen de la derecha el hecho de que haya vidrios en el espacio pues empieza a modificar la obra. Luego de esta pieza, si ustedes también buscan la obra, pues digamos las últimas obras de Regina Silveira, empiezan a tener mucho que ver con las ventanas
con el cielo, con el reflejo y con las sombras. Con las sombras ya no dibujadas en las paredes, como las usaba un poco en estas imágenes anteriores, sino directamente como las sombras ocupando el espacio. Entonces, ahí hay un salto que se relaciona con cuál es el lugar en el que yo instalo. Puede que ustedes consideren también que los vidrios, las ventanas, incluso lo que hay afuera, puede empezar a jugar con la obra que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, ese diálogo hace parte de esto que llamamos emplazamiento. Entonces, no es solamente la forma en la que la obra sea más limpia, sino de pronto cómo hacer que dialogue con el espacio y que la experiencia sensorial pueda ser cada vez como más fuerte, ¿vale? Entonces, eso para mostrar una segunda instancia, que es el diálogo entre la imagen y el espacio, donde se empiezan a fundir en una sola obra, ¿no? La instalación como obra. Hay una segunda posibilidad que era lo que hablaba un poco del el registro del proceso o el registro de lo que pasa. Para eso quería mostrarles, por ejemplo, esta obra efímera de Francis Alice, que también la habíamos visto, creo que en la primera web conference, en la que él arrastra un hielo, digamos, por la Ciudad de México, se va deshaciendo y ahí hablábamos de dónde ocurre el dibujo, ¿no? Un dibujo que se desaparece, que se pierde. Entonces, ¿qué es lo que decía hacer Francis Alice? Casi que la única manera de registrar esto, y seguramente él era muy consciente de eso desde el momento en el que empieza a hacer la obra, pues es a través de un registro o de video o de fotografía de eso que pasa, ¿cierto? En términos comerciales, me imagino también, pues Francis Alice decide hacer fotografía, trabajar con un fotógrafo y registrar esta acción de desaparición del hielo en el tiempo, que es lo que además nos permite hablar hoy de ella, ¿no? La obra solo existe en este momento en su registro, así sea una obra efímera. Entonces puede que ustedes consideren que parte de lo que ha sido el registro con la máquina, fotografías, videos, no sé, en el caso específico, por ejemplo, de Sandra, que ha trabajado con el caracol, que ha trabajado con el espacio natural, puede que lo que se muestre al final no tenga que ser el trazado del caracol, sino todo ese proceso de experimentación y de trabajo con ese espacio natural que has llevado y un poco seleccionar, relaborar, como filtrar y ver cómo se lleva entonces o a una pared blanca o una mesa o una esquina o un espacio construido, ¿vale? La idea es como poder ver ese proceso, es un consejo solamente en el caso de Sandra, poder ver ese proceso instalado en el espacio. ¿Listo? No sé si de pronto sería chévere escuchar a Sí, Sandra sobre profe, cómo va y demás. este lo hice de forma natural y ya le envié en video. Entonces Ah, listo. tomé como imágenes y sonidos naturales y ya, espera, es que tengo eco. Bueno, teniendo en cuenta como el proceso que hemos llevado, lo que hice fue coger partes de la naturaleza misma, sonidos, imágenes de la selva, digamos, digámoslo así, y el recorrido del mismo caracol sobre sí. Ay, se escucha muy feo. No, 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 tranquila, se escucha bien. Es, el recorrido del caracol sobre diferentes superficies. Entonces, digamos, proyectando es presentar video, ¿cierto? Como videos de la acción de dibujo. Sí, así es. Vale, listo, sí. Entonces, como digo, esa es como otra posibilidad, si se dan cuenta. Puede no ser como el resultado del trazado o la forma, sino una elaboración de registro de los procesos que pueden ser más interesantes. Como se dan cuenta, si ustedes lo piensan, uno casi que podría decir que en la mayoría de los casos el registro de la acción es más interesante, pero volviendo a lo que vimos antes, yo creo que sería mucho menos potente ver a Big Muniz dibujando con chocolate y centrarnos en esa imagen de él dibujando, que ver al final este resultado fotorrealista de la imagen acabada, ¿no? Pero en el caso de Francis Alice, o en el caso de lo que nos está hablando también Sandra, pues el trazado, el caminar, la acción de caminar tanto de Francis Alice como del caracol, pues empiezan a ser como el aspecto principal de la obra. Entonces, esa es como quería de pronto que miráramos
en la página de Francis Salis quizás. Como que esa es otra posibilidad y como les comento, eso hace parte de lo que ustedes, digamos, tendrían que decidir qué es lo más importante del trabajo. Claro, digamos, en el caso de Francis Salis, pues él plantea como un poco un pequeño texto y lo que desarrolla pues es un video que tiene algo que digamos como que parece obvio, pero pues contiene una temporalidad específica, ¿no? Es una cosa que podría ser un video de muchas imágenes muy rápidas, pero él decide entonces hacer una introducción, mostrar cómo abre la pintura, mostrar como todo el proceso. Uno podría concentrarse solamente en el caminar, pero creo que en esta idea de una obra procesual, pues Francis Salis se toma el tiempo de crear determinadas cosas en la imagen, en el video. Bueno, si uno mira más adelante, empieza a mostrar qué fue lo que se trazó, no dónde. Un poquito. Pero empieza como a evidenciar los mapas de dónde estuvo haciendo esto, hablando de, digamos, la realidad un poco de esa franja de Gaza por la que él está caminando, hablar de la línea divisoria. Entonces el registro de la obra no es solamente el registro de la acción de caminar, sino poner el contexto de todo lo que está pasando. Entonces eso puede ser un asunto interesante para ustedes, ¿no? Como de hablar del contexto del proceso de creación, del lugar en el que están, de cómo ese trazado configura un ejercicio, digamos, conceptual o político, como en el caso de la obra de Francis Salis. Y eso le va a dar, evidentemente, como más peso a la obra y sobre todo a la obra como proceso. Digamos que, para decirlo nuevamente, aquí nos estamos situando en el lugar de una cosa que se llama como una obra procesual, ¿no? La obra es la acción de caminar por ahí, no la línea final, no el hecho de que esto sea verde o no, sino como la acción de caminar por ahí es lo que es retador, disruptivo, porque claro, como es que la obra visual es solamente la acción de caminar o de generar un trazado que no hace mucho. Como se dan cuenta, igual que en el hielo, las obras de Francis Salis hablan de esta dimensión de lo inútil, de lo pasajero, como de lo que pareciera no significar nada, ni tener ningún impacto, pero que en términos, digamos, poéticos para él hacen algo y digamos, Francis Salis es un artista bastante importante en el lugar del performance en la Ciudad de México, por este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a darlo hasta ahí. Ven, por ejemplo, lo importante que es cuando él pasa por la frontera, ¿no? Por la franja, como señalando cosas como los pasos divisorios, los puestos de control, ¿no? La policía, un poco ahí como rezagada, pero haciendo evidente como que esa presencia del cuerpo que pasa desapercibida, pues está generando un efecto poético, digamos, en ese lugar. Bueno, entonces el registro, como un asunto como bastante importante, les voy a enviar esto, digamos que el registro de del hielo también es un video. Hay otras obras como de Francis Salis que creo que se sitúan en el lugar más del performance y demás, que vale la pena como ver. Vamos a ver otro ejemplo de esta obra, digamos, procesual, donde si bien esto nuevamente es del proyecto de máquinas de dibujo, si bien era importante como la máquina, ¿no? Como la imagen al final de cuentas, a mí me parece que hay un registro que es muy bello, es este. Que yo lo considero mucho más, tal vez la obra, que esa imagen final del bordado, ¿no? Porque claro, el bordado es bello como imagen, es impresionante, como la calidad, la acumulación, la dificultad. Pero ven, por ejemplo, como este tipo de registros, ¿no? Un registro donde aparece varias veces la mano, ¿no? La mano que se teje a sí misma, la importancia de la transparencia, o sea, como que esta toma ayuda mucho a percibir el valor de la transparencia aquí del bordado. Entonces, pensar el registro de la acción a veces es construir una obra, construir una cosa que estéticamente tiene un valor poético mucho más que la imagen en sí misma.
Ya en términos de montaje, pues Diana mostraba la pieza final, es decir, mostraba este bordado y luego mostraba una serie de videos que nos hablaban del proceso de bordado y de su evolución. ¿Sí? Entonces, esta es otra dimensión posible de esta espacialización. Si ustedes montan en el espacio nuevamente de su casa o el espacio público, un café, no sé, el espacio que decidan, podrían pensar en poner la imagen o un video de su procedimiento o, no sé, poner a dialogar esas dos cosas, ¿no? También podría haber una proyección como de la acción misma sobre la imagen, qué sé yo, puede haber un juego que conceptualmente a ustedes les interese y configure esta dimensión de un dibujo expandido en el espacio. Bueno, vamos a ver cómo ya el último ejemplo o la última posibilidad, diría yo, de trabajo, que sería la máquina instalada como pieza o como un dispositivo interactivo, ¿sí? Entonces ya no es, y esto lo digo para algunos casos específicos de personas que también como que crearon máquinas, es decir, a veces era como, no sé, la máquina es el taladro, o es el trazado del caracol, o es el fuego, o tiene como unas dimensiones de trabajo experimental, pero sigue siendo una máquina, digamos, común y cotidiana, de la cual quizás no tendría mucho sentido disponerla allí. O sea, no sé hasta qué punto evidencia algo poner, no sé, un taladro y ya, un taladro y decir, hágalo funcionar, ¿sí? Pero sí, otras máquinas que se construyeron, por ejemplo, de objetos que movía el viento o de cosas parecidas a esto de Francis Alice, donde la pintura goteaba y se movía. Entonces, a veces poner a actuar la máquina y permitirle al espectador hacer algo con ella puede ser también un gran proceso de espacialización y de montaje. Entonces, para ello quería traerles la obra de este artista, Nikolaus Gansterer. Es un artista que pues a mí me gusta mucho, digamos, un poco contemporáneo, pero además de eso es emergente, no es un artista demasiado famoso, pero que ha ido cogiendo mucha fuerza, sobre todo en Alemania, por su trabajo como de este dibujo que se sale, digamos que sosteniéndose en cosas como la escritura, como las pequeñas escalas y demás, empieza a actuar en el espacio de maneras complejas. Entonces propone cosas como preguntas sobre la obra, preguntas sobre la hora, sobre el qué hacer, sobre el dónde estamos, y tiene maneras de accionar al otro para que intervenga materiales. Entonces, por ejemplo, estos vídeos son materiales de intervención. Luego también tiene como una acción performática como muy interesante, de las personas pueden involucrarse y donde lo que está ocurriendo es el proceso de dibujo en vivo, es decir, el dibujo está pasando. También hay unos videos de registro, como lo que vemos a la derecha arriba, donde él va generando estas intermediaciones entre el lenguaje y el dibujo, pero también se permite hacer en vivo, es decir, la máquina actúa, él como máquina de dibujo actúa y los materiales se van entreverando, entrelazando y van haciendo cosas. Esta es otra posibilidad de emplazamiento donde pues, evidentemente el video como registro sería fundamental, pero ustedes también pueden situarse con si lo que está pasando es que la máquina está haciendo algo y eso es lo que yo quiero mostrar, no lo que ya hice, no cómo la registré, sino su acción directa, pues lo que tienen que tener muy en cuenta es en dónde está esa acción directa ocurriendo y cómo la registro, qué tipo de planos. Era un comentario que le hacía a muchas personas sobre la actividad 3 también, ¿no? ¿Cómo es ese registro? Es muy distinto a tener unos planos generales como este de la izquierda, como donde algo está pasando, que si yo tuviera el plano, el primer plano como el que está a la derecha, ¿no? El primer plano de la mano haciendo algo, ¿no? Necesito que ustedes se fijen en una acción, mostrarles algo que ocurre sobre el papel y que va generando forma. Esas decisiones son muy importantes y van a hacerlo de aquí al resto de su carrera y ojalá de su vida como artista. Así es como donde fijo la mirada y donde llevo al espectador a que mire, ¿sí? ¿Qué es lo que narra esa posibilidad? Entonces les pediría a quienes quisieran hacer esto de poner a actuar la máquina, tener muy en cuenta el registro, ¿no? Una cosa donde uno vea el espacio completo, luego de pronto puede haber otros videos de fragmentos del movimiento de la máquina, lo que va quedando como trazado como sustrato. Es muy importante como generar toda una experiencia a partir del video, que es muy complejo, pero pues en términos de lo virtual también es algo que ustedes necesitan aprender a hacer y también pues para registrar sus obras. Entonces, lo que ocurre en el espacio. Sin duda aquí hay una posibilidad performática, ¿no? Es decir, en la obra de Nikolaus hay una performatividad de él estando ahí en acción que quizás a ustedes también les interese. De pronto la máquina solo tiene sentido cuando ustedes la activan y la activación es la que merece ser registrada. Quisieran cerrar ya como esta última posibilidad de acción, que es la máquina funcionando, con la obra de Zoitza Noriega,
que es una artista aquí, digamos, bogotana, colombiana. Esto fue una cosa que se ganó un premio en la Gilberto Alzate Avendaño, en la Bienal de Artes Plásticas, que fue el año pasado o antepasado. Y lo que hacía ella era como hablar de su cuerpo como una, digamos que no utilizaba el término máquina dibujante, creo que eso es muy del curso y de una propuesta que estamos construyendo acá en la universidad, pero sí que hablaba pues del cuerpo que dibujaba, ¿no? Como los movimientos del cuerpo y de la performatividad van generando un dibujo en el mundo. Muy de la vía de estas obras que veíamos en la web 1, como de caminar hasta generar un trazado, de land art, bueno. Pero ella va como reflexionando, si ustedes ven la imagen de la izquierda, como escribiendo como unos textos de qué es lo que va haciendo en cada momento para que uno pueda como sostener esa rememoración del cuerpo allí. Lo que ella hace, entonces, es como irse moviendo por el espacio. Creo que aquí invitaba también como a otras performers, o sea, eran varias personas haciendo esta performance de moverse en el suelo, estirar los brazos, ponerse contra las paredes, bueno, creo que esta es la última diapositiva, ¿sí? Como situarse frente a las paredes, recorrer las columnas e ir armando o describiendo como esos dibujos. ¿Qué es lo que queda? Pues un registro del cuerpo en movimiento y la evidencia en el espacio de las marcas. Vean que nuevamente aquí la máquina o el dibujo se conforma en el espacio, finalmente va a haber unos resultados allí, pero lo que más tiene sentido en realidad es entender la corporalidad que hay detrás de eso y verla a ella moviéndose. Entonces, el registro en el video es lo fundamental, lo que desarrolla y consolida la obra, y la obra en sí misma pues es el dibujo, ¿no? La acción de dibujar en el espacio, la máquina funcionando. Pareciera como que este podría ser como un primer acercamiento, pero pues ustedes revisaron la obra de Zoïtsa, se darían cuenta como de todo lo que hay detrás en términos de reflexión y de pensamiento, como de este tipo de propuestas, como de situarse en el espacio, pensar en el cuerpo y el espacio, la relación arquitectónica con el mundo. Bueno, que aquí hay un pequeño video donde ella cuenta, pero no sé, creo que es demasiado sencillo, solo habla un poquito como del premio y de la selección, como para ver. Bueno, esa era como lo que quería presentar, ¿no? Esas tres opciones y la reflexión grande de qué es lo que ustedes quieren mostrar y cómo mostrarlo de la mejor manera, que de eso se trata esta fase final del curso. Tengan en cuenta, y me gustaría resaltarlo, que este es como pensaría yo, el único curso que tiene esa posibilidad de pensar el espacio, ¿no? De pensar la instalación, de pensarla en términos creativos, ¿no? Hay varias cosas que proponen la circulación, ¿no? Cómo lo monto, cómo lo pongo museográficamente, señalética, bueno, demás. Ustedes ven varios cursos de museografía, o al menos uno, pero acá se trata de poder experimentar el espacio como obra también, como dialogar eso ahí. ¿Quería decir algo? ¿Tenía la mano o era de la primera vez? Bueno, no sé si queda claro, si hay preguntas, propuestas, por ejemplo, dudas. No, por mi parte todo claro, maestro, gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, listo, profe, le vamos a trabajar a esto a ver cómo nos va. Vale, Alex, de una. Entonces, Profe, la última. Claro. No, es otra cosa relacionada es con una calificación que no me salió porque el enlace no abría. Entonces yo le puse los permisos y te envié un correo diciendo pues que ya estaba la autorización para ver, a ver si me ayudas con eso. ¿Es la fase 3, sí? ¿O la fase 2? No, de la 3. Listo. Sí, yo creo que hay un par de correos similares, entonces voy a revisar esas carpetas justo antes de arrancar, entonces ya calificar toda la fase 4. Cualquier duda que tengan me pueden comunicar. Hay un asunto que no entiendo muy bien por qué pasó, y es que varios, como unas 3 o 4 personas me reportaron
que los audios de retroalimentación de la fase 3 no les habían llegado. A mí me parecía muy importante en esa fase, ahí sí detalladamente de hablar de la obra, del proceso, es decir, grabarles mejor un audio que no escribirles como una página a cada uno. Entonces lo hice así, ya lo había hecho antes, pero es la primera vez que me dicen como que los audios no estaban funcionando. Entonces a personas como a Luis, por ejemplo, yo los pasé por Teams, pero otras 2 personas me habían escrito. Si no pueden ver la retroalimentación de la fase 3, que yo creo que es muy importante, me escriben por Teams y yo les envío entonces esos audios, que es la manera como más fácil, o por el correo del curso también puede ser, les hago llegar los audios. Me parece, como les digo, extraño que hayan podido ver el comentario y la nota, pero no la retroalimentación en el audio. Entonces, pues cualquier cosa yo se las estoy enviando si la necesitan. Y ahorita estoy viendo que hay una cosa como extraña también con la certificación. O sea, yo espero que todos estén logrando ver las notas en el campus, aunque en el espacio ya como de certificación de notas, creo que hay otro lugar donde ustedes pueden consultar las notas, todavía no les sale porque tenemos un asunto de migración del curso al centralizador, que digamos obviamente lo vamos a resolver antes que acabe el curso, pero para que si alguien no puede ver la nota en un lugar, pues digamos busque bien en el campus y ahí lo pueda como también evidenciar. Entonces, cualquier cosa de dudas de calificaciones anteriores y demás, pues también estoy muy pendiente. Y bueno, el Teams, el correo del curso, lo que necesiten. Hasta ahora había participado una sola persona en el foro, que también respondí ese foro de la fase 5, pero también lo que necesiten por ahí, pues podemos conversar. ¿Vale? Un último asunto, y es el asunto de la revista Back Projection. Como ustedes saben, siempre estos cursos metodológicos hacen una selección tal vez de lo más destacado para mostrar en la revista. Entonces, pues estaré mirando en la fase 4 y 5 como quizás cuáles trabajos tienen esa fuerza de pasar a la revista, y les estaré, pues, digamos, guiando, recomendando algunas acciones para complementar la experiencia, que no fuera solamente la imagen, como en cursos como dibujo digital, sino que yo creo que en términos de proyecto de creación, en este caso vale la pena la imagen y algún texto que dé cuenta de lo que está haciendo el proceso de creación. Entonces también los estaré molestando algunos o algunas con eso. Y listo. Profe, Dime. una solicitud. No sé si, bueno, que fácil porque comprendo el tiempo que tienen ahorita, está muy limitado. Pero si pudiese recibir, no, perdón, revisar nuestro último trabajo y podernos enviar también un audio como nos lo envió la vez pasada. Claro. Yo creo que ahí la cosa es como de tiempos, como dices, no solamente como de mis tiempos o el desgaste o lo que implicaría, sino la idea mía es como empezar a revisar la fase 4, ya os mencioné la semana pasada, empezar a revisar ya toda hoy, ¿no? Como empezar a calificar, a mover, a mostrarles. Pero siento que, digamos, si elaborara los audios, se los estaría enviando a la mayoría por ahí el viernes, el sábado, y no sé qué tanto el audio pueda tener un impacto para la fase 5, que ya cierra también el otro miércoles. Yo creo que puede ser interesante, pero no tanto y lo que quiero es dejarlo claro, creo que el audio aquí sería interesante como para pensar otras cosas de lo que ya hicieron, pero no anclado a la resolución de la fase 5, porque creo que ya estábamos como muy cerca, no sé, ¿sí? Es decir, ya hay que entregarla el otro miércoles. Entonces, para que no dependan de ese comentario para generar la finalización de la fase 5, sino que lo podamos leer como, claro, una retroalimentación de potencialidades del trabajo más allá del curso. ¿Vale? Sí, perfecto. Muchas Eso, gracias. listo. Bueno, a Sandra y a Luis y a todos, a Cristian, a Alex, muchas gracias por su participación y cualquier cosa que pendiente, ¿vale? Que estén. Gracias, maestro. Hasta luego, todos. Bueno, Profe, hasta ¿será que nos luego. podemos quedar aquí los 2 momenticos a consultarle algo? Bueno, Bueno, pero espere para la yo grabación. soy... Bueno.